Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos ustedes. Que la gracia del Señor y el favor del Señor los siga acompañando y los fortalezca cada día para emprender esos grandes sueños, esos propósitos que Dios tiene con ustedes. Que Dios los bendiga, los use grandemente. Qué privilegio poder compartir con usted un momento y poder acompañarle en este devocional que hacemos todos los días. La Iglesia Alianza lo está haciendo con distintos pastores, distintos hermanos que se conectan. Qué bendición que yo pueda acompañarles por lo menos un día. Nosotros tenemos acá con la iglesia todos los días devocionales a las 5 de la mañana. Ya la gente va llegando para orar al Señor aquí en nuestra iglesia donde Dios nos ha puesto para servirle. Empezar el día con Dios es lo máximo, porque no te sorprende nada. El enemigo no puede trabajar, no le damos oportunidad, él no nos gana ventaja cuando amanecemos con el Señor. Así que yo te felicito por conectarte y espero que este tiempo nos sirva para meditar en la bendita palabra de Dios y qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, entendamos, para poder ser usados por Él y poder ser instrumentos para su gloria. Hoy quiero hablarle de Jeremías capítulo 24, de la señal de los higos buenos y malos, que el Señor le trajo a Jeremías, le mostró una visión de 2 cestas de higos. Una cesta tenía higos buenos, otra cesta tenía higos malos. ¿Qué le quiso enseñar Dios a Jeremías para que el Jeremías le enseñe al pueblo? Eso vamos a aprender hoy. Vamos a darle gracias a Dios. Únate allí conmigo para orar. Agradécele al Señor por todo lo que hasta aquí Dios te ha regalado. Hay tantos motivos para orar. Oremos. Soberano Dios y Padre celestial, bendito Rey del universo, gracias porque tú nos has hecho tus hijos, nos adoptaste. Gracias, Señor, porque no éramos hijos tuyos, éramos creación tuya, y una creación que se había extraviado, que se había apartado de ti, que no te buscaba, pero por la misericordia tuya nos buscaste, nos encontraste, nos limpiaste del pecado y nos adoptaste como tus hijos. Y ahora tenemos pleno derecho como hijos tuyos a la herencia, a la bendición, al respaldo y al cuidado tuyo como buen Padre. Gracias, Señor, por todas esas maravillas que tú nos das cada día. Y Señor, nosotros queremos buscarte a ti, acercarnos a ti, sabiendo que en ti hay lo que buscamos, lo que necesitamos. Como dice tu palabra, el que se acerca a Dios debe creer que hay lo que está buscando. Y creemos, Señor, que esta mañana nos vamos a acercar a ti creyendo que hay respuestas tuyas, que hay bendición tuya, que nos vas a fortalecer, que nos vas a guiar, a ayudar, que nos vas a hablar para poder entender tu propósito. De manera especial, Señor, queremos agradecerte por cada persona, cada hermano, cada vida que se conecta cada mañana y que nos sigue a través de este medio. Te pedimos, Señor, que la mano tuya esté sobre él y lo fortalezcas como tú fortalecías a Daniel, como tú fortalecías a tus siervos. Dice tu palabra que los ángeles bajaron para fortalecer a Jesús en el huerto, en el desierto, mientras él luchaba con el hambre, con la sed y con las tentaciones del diablo. Señor, sabemos que tu mano nos fortalece, tus ángeles nos sirven, nos cuidan, nos protegen, y tú, Señor amado, tienes algo para nosotros cada día. Gracias por nuestros queridos pastores, directivos de la Iglesia Alianza del Ecuador, que están ahí pendientes de poder llevar adelante, Señor, esta misión, esta organización
Gracias por el trabajo que ellos hacen, por todo ese esfuerzo que ellos ponen. Gracias, Señor. Oramos por ellos, por sus familias, para que les vaya bien. Oramos por sus ministerios. Oramos, Señor, por ese liderazgo nacional de la Alianza Cristiana y Misionera y también latinoamericano y también el liderazgo mundial. Señor, que la Alianza Cristiana y Misionera se pueda expandir por todo el mundo, llevando el Evangelio. Y Señor, ayúdanos a hacerlo aquí también en nuestro país, llevando el Evangelio por todo lado, expandiendo tu reino de gloria en cada rincón de cada ciudad donde tú nos has puesto. Amado Señor y Dios, gracias por los pastores y tus siervos y los líderes, Señor, que trabajan, que te sirven, por los grupos pequeños en las casas, por las casas de paz, por las células, por todo ese ministerio evangelizador, discipulador que hay en las iglesias, ganando a la gente para ti, Señor, y formándola y cuidándola para que te sirva. Muchas gracias, Padre. Te alabo, mi Dios, de manera muy especial. Quiero agradecerte por la Iglesia Alianza Jesús el Vencedor, por todo su liderazgo, por todos los grupos que están abiertos trabajando, por todos los ministerios, por todos los equipos de trabajo. Señor, por esa labor gloriosa, honrosa que realizan los servidores. Señor, gracias por todo evento, Señor, que sirve para poder predicar tu palabra y alcanzar a la gente para ti y poder ayudar a vivir una vida correcta conforme a tu palabra. Señor, es un arduo trabajo, pero es un trabajo glorioso. Gracias, Señor, porque nos desgastamos en ese trabajo glorioso, precioso, Señor, que tú nos has encargado, y un día estaremos delante de ti, Señor, y dice tu palabra que tú vas a recompensar por todo lo que hicimos a tus hijos. Gracias, Señor. Bendecimos tu glorioso nombre. Permítenos, Señor, poder leer tu palabra, aprender de ella y, Señor, tomar esos principios que nos sirvan para vivir la vida correcta. Señor, que aprendamos de los errores de los demás, que lo que quedó escrito aquí en la Biblia, que pasó hace cientos y miles de años atrás, pueda servirnos para nosotros darnos cuenta cómo es Dios, cómo opera Dios, qué hace Dios, qué no le gusta, qué le gusta, qué aprueba, qué desaprueba y qué es lo que Dios quiere ver en sus hijos para bendecirlos y respaldarlos con toda su presencia. Gracias te damos, Padre. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén y amén. Entonces, mi querido hermano, allí donde usted está, puede buscar su Biblia y vamos a leer el libro de Jeremías capítulo 24, el verso 1 al verso 3, donde se nos relata la historia de esta señal que Dios le mostró a Jeremías, la señal de los higos buenos y malos. La palabra dice así: después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. La primera parte de este relato quiero aprovechar para sacar una lección. Cuando Dios le muestra a Jeremías 2 cestas de higos, la una contiene higos buenos, muy buenos, con los cuales se puede hacer un buen dulce y poder servirle a otros y comer y disfrutar. Y la otra cesta contiene higos malos, muy malos, que de malos no servían para comer, estaban podridos, deshechos. Y por lo tanto esos higos ya no eran útiles y fueron echados a la basura, echados a los animales seguramente. Y entonces esta figura, esta ilustración que usa Dios, nos enseña que si bien es cierto los higos representan al pueblo de Israel, en el pueblo de Israel habían 2 grupos de personas: las personas que iban a ser útiles a Dios, las personas que eran inútiles para Dios. Y por lo tanto, cuando una persona decide no ser útil a Dios, es inútil.
Y si es inútil, Dios no puede usarlo. Entonces hay personas a las que Dios va a usar y hay personas a las que Dios no puede usar porque no le sirven, no son útiles, no han dispuesto su corazón. Por lo tanto, no van a ser usados por Dios para el bien, pero van a ser usados por Satanás para el mal. Cuando usted y yo entendemos esto, que mi vida es un instrumento para el bien o para el mal, yo puedo ser un instrumento para Dios, para la misericordia, para amar, para perdonar, para ayudar, para servir, para hacerlo a justicia, para enseñar lo bueno. O también puedo elegir ser una persona, un instrumento para lo malo. Puedo dedicarme a mentir, a engañar, a robar, a fornicar, a adulterar, a quitarle a los demás lo que es de ellos, a perjudicarles. Entonces, yo decido qué clase de instrumento quiero ser. Usted decide para qué va a vivir. Y la Biblia nos dice que Jesucristo dio su vida en la cruz y nos rescató del pecado, de la esclavitud, de la maldad, de la carne, de la naturaleza pecaminosa que habíamos heredado, que nos llevaba a hacer lo malo. Jesús nos rescató de esa vida para que nos volvamos útiles a Dios, útiles a la justicia. El apóstol Pablo decía: libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia. Es decir, antes vivías para hacer lo malo, pero cuando Cristo entró en tu corazón, ahora tu vida va a ser para hacer lo bueno. Entonces, la ilustración de los higos buenos y malos nos dice que hay dos grupos de personas y usted va a estar en uno de esos dos grupos. ¿En cuál cesta quiere estar usted? ¿La cesta de los higos buenos que son útiles? ¿La cesta de los higos malos que son inútiles? Para el bien, pero útiles para el mal. Satanás los va a usar. Ejemplos: Jesús escogió a 12 hombres. 11 de ellos decidieron o permitieron que Jesús los use para el bien, para predicar, para sanar, para liberar, para hacer lo bueno, para ayudar a la gente, para ser discípulos. Pero hubo uno de ellos que no le permitió a Dios, a Jesús, usarlo para la gloria de Dios. Y él abrió su camino, su puerta para Satanás. ¿Y cómo lo hizo? Él practicaba el robo, practicaba la codicia, practicaba la avaricia. Era una persona que cogía el dinero de una manera discreta, sin que nadie se dé cuenta. Era un hombre deshonesto, era una persona falsa, sin integridad, sin honestidad. Y por lo tanto fue útil a Satanás, pero inútil para el reino de los cielos. La Biblia también nos dice que Saúl fue elegido para ser útil como rey de Israel, pero él abrió su corazón al mal, dejó entrar el celo, la envidia y qué sé yo, a la amargura y el miedo y el temor y el complejo, la desobediencia, la terquedad, y terminó entonces siendo un instrumento para los demonios, pero no pudo ser útil para Dios. Otro ejemplo que la Biblia nos habla es de Sansón. Sansón fue llamado y elegido para ser juez de una nación, para liberar una nación, y Dios le dio esa gracia y el favor, pero él permitió que su vida se encamine por la lujuria, por el placer sexual, y entonces terminó siendo inútil para Dios, pero útil para Satanás. Y así sucesivamente, mis queridos hermanos, usted y yo tenemos que entender que nosotros vamos a ser instrumentos para Dios o instrumentos para el diablo, para el bien o para el mal, para la justicia o la injusticia. Usted es un instrumento en casa. Usted puede ser un padre que vive para cuidar a sus hijos, para amarlos, educarlos y formarlos, para honrar a su esposa, para cuidar a su mujer, su familia. Pero también puede ser un padre que vive maltratando a sus hijos, abandonando a sus hijos, traicionando a su mujer, cambiando a su familia, menospreciando su hogar, tratando mal a sus seres queridos. Usted está siendo un instrumento, pero útil a Satanás si hace lo malo, útil a Dios si hace lo bueno. La segunda cosa que quiero mostrarle es que el pueblo de Israel, ¿por qué hubo un grupo que fueron
considerados como higos buenos por una razón, porque ellos se sometieron a un proceso que inevitablemente todos nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Y dice en el verso 4, vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, a los que moran en esta tierra, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¿Por qué unos judíos son considerados higos malos y desechables? ¿Y por qué otros judíos fueron considerados higos buenos y útiles? La diferencia está en que a los que considera higos buenos se refiere al grupo de judíos que Dios envió en cautiverio al reino de Babilonia. ¿Qué significa esto? Que a estos judíos Dios los disciplinó, los corrigió. ¿Y por qué les corrigió? Porque ellos estaban viviendo mal, estaban haciendo lo malo. Y el Señor les habló 23 años a través de los profetas y les dijo, arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, hagan justicia, no hagan extorsión, no roben al pobre, no le hagan daño a las mujeres, no mientan, no hagan sobornos. Bueno, ellos no hicieron caso, entonces Dios envió una disciplina, envió la corrección, envió a Nabucodonosor, y Nabucodonosor se los llevó cautivos a Babilonia. En Babilonia, estos judíos se volvieron a Dios. Estos judíos aprendieron del dolor de la lección de juicio que Dios envió, y entonces rectificaron sus actos, se arrepintieron, cambiaron su vida, y entonces fueron usados grandemente para impactar en la sociedad babilónica, a la cual tenían como misión ganarla para Dios, como sí lo hicieron. ¿Se acuerda que Daniel influyó mucho en el imperio de Babilonia, en el imperio medo-persa, influyó en Nabucodonosor, influyó en Darío, influyó en todos esos reyes que gobernaban aquel entonces? ¿Y qué logró hacer? Que todos ellos firmen pactos, firmen convenios, donde toda la nación se volvían a Dios, al Dios de Daniel, al Dios Jehová de los ejércitos, para adorarle al verdadero Dios. Habían dejado a un lado ya sus ídolos. Gracias a la influencia del pueblo judío, a la influencia de hombres como Daniel, que cuidaron su corazón y no se mancharon con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar? ¿Qué le ayuda a usted a dejar de ser un higo malo para convertirse en un higo bueno? ¿Qué le ayuda a usted a ser una persona útil, influyente para el bien, a fin de bendecir la familia, de bendecir la sociedad, de bendecir la comunidad donde usted está? Dos cosas. Número uno, la disciplina, aceptar la corrección que Dios nos da. No existe un hijo al cual el padre no discipline. Todo papá responsable va a corregir a sus hijos desde que son pequeñitos. ¿Por qué? Porque dice la bendita palabra de Dios, y eso está en Proverbios, capítulo 22. Quiero mostrarle
¿Qué nos dice acerca de la conducta de la naturaleza humana? Dice Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué hay en el corazón de un niño? Todo niño que nace en esta tierra nace con un corazón necio. Su naturaleza es necia, sus actitudes son necias, su comportamiento es necio. No existe un niño santo, no hay un niño inocente, no existe un niño que no tenga pecado. Todos los niños han nacido en la tierra con pecado, con la necedad impregnada en su corazón. Por lo tanto, el niño, si no recibe corrección a tiempo, el niño crece necio. Y usted sabe que cuando un niño crece necio, se vuelve un adolescente necio. Y luego ese adolescente crece y se vuelve un joven necio. Y ese joven crece y luego se enamora y es un enamorado necio. Luego ese joven estudia y se vuelve un profesional, es un arquitecto, un abogado, un doctor, un ingeniero, qué sé yo, pero es un profesional necio. Esa persona tiene una empresa y ahora es el jefe, pero es un jefe necio. Ese hombre se casa o esa mujer se casa y entonces ahora es un esposo o esposa necia. Y esa persona envejece y ahora es un viejo necio. Y durante toda su vida la necedad le ha hecho cometer errores, le ha hecho meter la pata, le ha hecho sufrir, le ha hecho llorar. Por la necedad el hombre hace llorar a otros, hace sufrir a los hijos, a la familia. El necio da dolor de cabeza, da decepción, pero sobre todo el necio hace lo malo, no obedece a Dios y por eso sufre. Entonces eso le pasó al pueblo de Israel, eran necios. Entonces Dios tuvo que tratar con ellos y enviarlos al cautiverio, los corrigió, pero esa corrección les ayudó a quitar la necedad de su corazón. Por eso dice aquí Proverbios, que si corregimos al niño, lo salvamos de la necedad. Y si le sacamos la necedad al niño, ya será un adolescente sabio, un joven sabio, un esposo sabio, un profesional sabio y un anciano sabio. ¿Qué pasa cuando al niño no se le corrige a tiempo? Entonces lo va a corregir Dios. Toda persona que no ha sido corregida en el hogar a tiempo va a ser corregida en algún lugar. Y hay 3 lugares para el necio donde puede llegar por la necedad. Número 1, él puede ir a parar a un hospital, porque como es necio y nunca escucha, va a accidentarse en algún momento. Número 2, el otro lugar que le espera al necio es la cárcel. Como no obedece, como no hace caso, como quebranta las leyes y no le importa, no escucha consejos, va a terminar encerrado algún día pagando una pena. La necedad desemboca en la cárcel. Y otro lugar donde la necedad nos puede llevar es al cementerio, porque allí terminan algunos necios que no escuchan un consejo, que hacen las cosas como quiera, que no se sujetan a las normas y leyes establecidas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, la necedad es una causante de las peores tragedias del dolor y del sufrimiento de muchas personas. ¿Cómo se le debe llamar a un hombre que teniendo una esposa, teniendo hijos, teniendo todo un hogar bonito, decida tener un amante y poner en riesgo toda su familia? La Biblia le llama a eso necio, porque no entiende el daño que va a provocar y el autodolor que él se va a producir, porque cuando pierda a su esposa y pierda a sus hijos y pierda todo, él va a sufrir. Sus sufrimientos son producto de la necedad. ¡Wow! ¿Cómo se tiene que entender esto cuando un padre le dice a una niña de 14 años, 15 años, hija, dedíquese a estudiar, no es tiempo de tener novio ni querer casarse? Pero ella no te hace caso, no estudia, se dedica al novio, se acuesta con el novio, se embaraza y luego viene la tragedia. Necedad. Todos nuestros sufrimientos vienen producto de nuestras necedades
que no hemos querido escuchar la dirección de Dios, la dirección de los padres y la dirección de las personas que nos quieren ayudar. La verdad es que la necedad nos hace mucho daño, más de lo que tú te imaginas, y la necedad está dentro de nosotros, no está en los demás. Así que los culpables de los sufrimientos no viene de otros, viene de nosotros mismos. Pero Dios es bueno y Él me quiere rescatar, así que tiene que aplicar un poco de corrección para volverme a Él. Y eso pasó con los israelitas. Se volvieron hijos buenos, bendito sea Dios, útiles a Dios, gracias a la corrección. Quienes no fueron corregidos, el grupo de judíos que no se fueron en cautiverio, fueron las personas que se corrompieron en extremo, se rebelaron más todavía y terminaron en muerte, en persecución, en desgracia. Hijos que no le sirvieron a Dios, sirvieron para el mal. La segunda cosa que ayuda a que un hijo malo se pueda colocar en el tacho de los hijos buenos es que ellos se volvieron a Dios y comenzaron a acercarse a Dios. Y es Dios, cuando la persona se acerca a Él, es a quien Dios puede tocar, puede transmitir, puede influir en Él. Porque cuando uno se acerca a Dios, uno recibe de Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, cuando usted se abraza de una persona, le da un abrazo a alguien, usted va a notar que después del abrazo se le impregnó el perfume de esa persona. Uno queda oliendo al perfume del otro. Asimismo, cuando se te acercan tus hijos y de pronto tus hijos están sudados, han estado jugando y te abrazan, se te queda impregnado también el mal olor. Entonces nosotros tenemos que entender, si yo me acerco a Dios y me abrazo de Dios, se me va a pegar lo que es de Dios. ¿Se acuerda el Salmo 91? Que dice, el que habita al abrigo del Altísimo, eso quiere decir me abrazo del Señor, dice, en ese lugar, bajo las alas del Todopoderoso, nadie te va a tocar, ninguna plaga te va a destruir. Es decir, hay una protección divina hermosa cuando tú vives bajo las alas del Señor. Tú allí vives seguro, vives mejor, vives sin estrés, sin ansiedad, porque vives relajado bajo la presencia de Dios. ¿Se acuerda que Moisés subió al monte y se pasó unos días con Dios arriba? Y cuando él descendió, dice la Escritura, que todo el pueblo se quedó mirándolo, porque había algo en él que antes no tenía. Había un brillo, un resplandor en su rostro. ¿Producto de qué? Que se había abrazado de Dios y lo que es de Dios se le pegó a él. Así pasa, cerca de Dios, lejos del pecado. Cerca del pecado, lejos de Dios. No puedes estar cerca de Dios y cerca del pecado. No, los dos no se llevan. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, Dios te da santidad, Dios te da unción, Dios te da paz, Dios te da alegría, Dios te da esa fortaleza. Es decir, con Dios usted puede superar cualquier cosa. Con Dios usted es útil, porque Dios le usa como un instrumento poderoso para traer bendición, para amar, restaurar, para animar a otros, para levantar al caído. Dios te usa para edificar una familia. Por eso, mi estimado hermano, mi estimada hermana, querido padre, querida madre, tú no puedes edificar una bonita familia lejos de Dios. Porque lejos de Dios tú no tienes la capacidad de soportar el peso de lo que implica una familia. Vas a renegarte, vas a reaccionar mal, vas a herir, vas a lastimar, vas a engañar, vas a decepcionar. Cerca de Dios, en cambio, Él te capacita para ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen ser humano. La presencia de Dios es vital para poder vivir bien. Solo piensa en el pez. El pez, ¿en qué lugar él disfruta la vida? ¿En qué lugar él está? ¡Wow! ¡Qué hermoso lugar! Cuando está en el agua. Pero si ese pez se lo saca del agua y lo pones en la tierra, el pez brinca, se asfixia, se angustia, se desespera y luego muere. Así somos nosotros. Nosotros fuimos hechos para vivir con Dios. Cuando te alejas de Dios, tú te desesperas, te estresas. Tú te llenas de ansiedad, de angustia, te deprimes.
Tú no puedes sobrevivir lejos de Dios. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si ustedes están separados de mí, nunca van a dar fruto. Y separados de mí, ustedes se secan y se mueren y se los queman. Entonces, ¿qué es lo que le quiero enseñar? ¿Qué nos enseña la señal de los higos buenos y malos? Bueno, usted y yo podemos elegir dónde queremos estar. ¿Queremos ser útiles a Dios o útiles al diablo? Pero vamos a ser útiles a alguien. Si quiero ser útil a Dios, dos cosas Él me pide. Déjate corregir por mí. Yo soy tu padre y el padre al que ama, corrige. Y si tú lo tomas a Dios como padre y permites que Él te adopte como hijo, entonces déjate guiar por Él. Déjate disciplinar, déjate corregir, recibe la exhortación. La exhortación de un padre viene a través de la Escritura y cada vez que Dios te habla, lo hace a través de la palabra. Entonces, dedícate a la lectura, conócelo a Dios y cada vez que Dios te hable de algo malo, sal de lo malo y si te dice algo bueno, cree lo bueno y muévete bajo la dirección de Dios. Déjate corregir. No te reniegues cuando Dios te corrija. Hay muchas personas que están renegadas, desanimadas, con amargura, porque Dios los ha corregido. Si Dios me amara, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es bueno, ¿por qué me deja así? Bueno, en lugar de quejarte, mejor sé humilde y haz como hacía el rey David. El rey David decía, bueno me es haber sido atribulado para que yo aprenda sus mandamientos. En lugar de quejarte de que algo malo te está pasando, mejor asimila que ese algo malo es un llamado de Dios para formar tu vida, direccionar tus caminos. Permítele a Dios que lo haga. La disciplina no es una muestra de que Dios te abandonó, que Dios te odia. La disciplina es la señal del amor de un padre. Un padre que ama, corrige. Un padre que no ama, abandona, deja suelto al hombre, al hijo, sin ninguna dirección. Dios te ama y como te ama tanto, te va a corregir, pero te va a corregir para restaurarte, para traerte a los brazos de Él, porque allí tú estás seguro y allí tú vas a ver su respaldo, su bendición y todo va a salir bien con la gracia de Dios. Te animo para que puedas ser un hijo bueno y le permitas a Dios usar tu vida para hacer grandes cosas. Quiero invitarte a orar un momento y vamos a orar por algunas cosas que vale la pena que las pongamos delante de Dios. Hay un conflicto bélico entre dos naciones que está afectando al mundo entero. Al Ecuador le ha afectado en su economía, la exportación del banano, la exportación del cacao, la exportación de flores, la exportación de camarón. ¿Cuántas personas ahorita están regalando el banano porque no pueden venderlo? Eso significa que no hay ingreso, eso significa que hay despido de personal. Y bueno, tantas consecuencias. Oremos a Dios por esto, para que Dios nos guarde, nos ayude y termine esto. Hay otra situación que debemos orar, y es que en el país hay una crisis moral, hay una crisis de integridad, hay mucha deshonestidad, mucha corrupción, mucho robo. El dinero no se lo usa para servir, se lo usa para llenar los bolsillos de algunas personas deshonestas que aprovechan de sus puestos de autoridad. Oremos a Dios que pare esta corrupción y se establezca un sistema de justicia. También en el Ecuador hay un problema grande y es el narcotráfico. El narcotráfico va unido con el sicariato y todo esto va unido con la corrupción, el consumo de droga y la destrucción de las familias. Bueno, nosotros tenemos que creerle a Dios que para Él no hay nada imposible y Él es el soberano. Él puede quitar, Él puede poner, Él puede deshacer, Él puede quitarle la vida a una persona que no quiere cambiar o Él puede cambiarle la vida si Él lo quiere hacer. Únete conmigo y oremos por esto. Padre, gracias te doy porque al leer tu palabra hemos aprendido que existen dos tipos de personas. Las personas que se vuelven útiles a Dios y las que quieren ser inútiles. Yo no quiero ser un inútil. Yo quiero que tú me uses para el bien. Yo pongo mi vida en tus manos. Oro para que mi vida te sirva a ti. Ayúdame a ser un buen esposo, un buen papá, un buen hijo, un buen pastor, un buen ser humano. Alguien que pueda traer bendición a este mundo.
yo no ofrezco mi vida al mal. Yo no quiero ser instrumento de injusticias, de deshonestidades, de hacer daño a los demás. Y así también mis hermanos que están conectados. Señor, si alguno de ellos ha estado siendo un instrumento para hacer daño a otro, perdónale y dale la oportunidad que haga un giro en su vida. Cámbiale, Señor, que podamos ser mejores con la ayuda tuya. Señor, oramos para que tú puedas intervenir, Señor, de una manera sobrenatural en estas situaciones que hemos mencionado. Hay un conflicto armado, una guerra entre dos naciones donde hay muertes, sufrimientos, hay pobreza, hay miseria, hay escasez y hay efectos negativos en las naciones. Vivimos en un mundo globalizado donde todo lo que pasa en un lugar le afecta a todos. Y vemos, Señor, que hay una crisis de exportación y se comienzan a afectar las empresas, las familias, los trabajadores. Hay un desempleo. Señor, ten misericordia. Yo te suplico por esta realidad que está viviendo Ucrania y Rusia. Señor, que pueda haber una intervención divina, que haya una reconciliación, que haya humildad, que estos gobernantes se sienten a conversar, a encontrar acuerdos. No permitas que sigan muriendo más familias, más niños, que haya más pobreza, que queden heridos, lastimadas las personas. Señor, te rogamos que las naciones puedan intervenir, que tú uses las naciones para poder llegar a acuerdos con estas naciones que están en conflicto. También, Señor, queremos poner delante de ti esta situación que está viviendo el Ecuador. Señor, vemos que no hay gobernabilidad, que el presidente de la República tiene que lidiar con un poco de gente que se opone, y así sucesivamente, Padre. Vemos cómo las instituciones, las autoridades no están allí para luchar por los derechos de los demás, sino por sus propios derechos. Y Padre Santo, dice tu palabra que las autoridades son puestas por ti. Pero lamentablemente los seres humanos eligen vivir una vida desordenada, ser hijos malos. Pero te rogamos, Señor, que tú traigas orden aquí. Si tú tienes que reprender y corregir, Señor, para llevarlos al bien, trata con ellos. Padre Santo, te suplicamos que haya gobernabilidad, que haya paz, que haya facilidades de poder hacer, Señor, un buen gobierno, una buena administración, y puedan ser atendidas las instituciones, los servicios básicos, las carreteras que hoy están tan deterioradas, puedan ser atendidas, se le pueda dar un mantenimiento correcto, y, Señor, podamos de esa manera ser beneficiados todo el Ecuador. Ten misericordia por nuestro país. Y también te rogamos, Señor, por esa avalancha de corrupción, de narcotráfico, de sicariato, de consumo de droga, de rivalidades entre bandas. Señor amado, ten misericordia y te pedimos que tú puedas permitir que se logre la paz, la unidad, que se vaya de este lugar, de este país, esos narcotraficantes, que puedan parar esa venta de droga y que puedan ser juzgados con la justicia de una manera correcta. Señor, que cambien sus vidas. Oramos, Padre Celestial, para que en nuestras ciudades donde se disputan la venta de droga, Señor, ya no mueran más jóvenes, no mueran más adolescentes, más familias. Hay familias enteras que se asesinan por simplemente la rivalidad. Padre Santo, nosotros nos unimos en oración pidiéndote que tú intervengas de una manera sobrenatural y la gloria tuya se extienda por todo el país, por toda la ciudad. Padre Santo bendito, ayúdanos, Señor, a contribuir con el bien, a no permitir que el mal sea parte de nuestra vida. Ayúdanos a formar a nuestros hijos, a nuestra familia, para que te teman y vivan haciendo lo bueno, porque desde que son niños hay que educar a nuestros hijos. No hay que pedir al profesor que los eduque, ni pedir a los demás que los eduquen. Nosotros tenemos que educarlos. Ayúdanos a formarlos con amor, pero también con firmeza, para no permitir que hagan lo malo. Señor, muchas gracias por la disciplina que tú nos das. Gracias por la corrección que tú nos das. Gracias por tu amor, porque tú al que amas corriges. No lo vas a dejar que viva mal.
Gracias por esos momentos duros que nos ha tocado vivir, que nos han enseñado a temer a Dios y nos han enseñado que hay que obedecer. Señor, yo oro para que cada uno de nosotros entienda que si hacemos lo malo, nos vas a corregir. Y si no nos corriges tú, vas a usar alguna cosa para ser corregidos a fin de que cambiemos nuestra vida. Pero nos humillamos ante ti y reconocemos que humillados tú nos levantas para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y Señor, te pedimos que este día nos vaya bien con la bendición tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, qué gusto, qué bendición poder unirme con usted para orar, para aprender la Biblia. Te deseo lo mejor, que este día el Señor te acompañe, que te vaya bien, que tu familia esté bonita, que tu trabajo sea un éxito, que tu salud esté guardada por ti, que Dios te sane si estás pasando por algún malestar físico, que Dios extienda su mano sobre ti, que te abra puertas y que donde vayas hoy veas la mano de Dios. Un abrazo a todos ustedes. Dios me los bendiga. Nos vemos en otro momento.